Buen día para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy, ¿qué tenemos pendiente? Alguien que me contextualice, ¿tenemos pendiente socializar alguna actividad? Me parece que no, ¿cierto? Profe, Sí. al fin, ¿para cuándo fue que quedó lo del cuestionario el último plazo? Usted ha dicho que hasta el viernes y el viernes no hubo clase. Pero acuérdate que la adelantamos el jueves. Entonces Ah, tuvimos la clase fue el jueves y pues mantuve la fecha de la actividad. Es decir, que finalmente sí quedó abierta hasta el viernes. Incluso ahorita mismo, hace un momento la cerré. O sea, estuvo abierta sábado y domingo como días adicionales. ¿Listo? sí, señor. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar el concepto de proporcionalidad inversa. Entonces, digamos que varios ya habíamos, o por ahí me habían preguntado algunos de ustedes sobre, bueno, ¿qué pasa cuando aumenta el antecedente pero no aumenta el consecuente? Entonces, eso es justamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, bueno, tenemos un ejemplo acá. Entonces nos preguntan, bueno, hallar el término que falta en la siguiente tabla. Entonces, digamos que aquí hay una estrategia que nos muestran. Digamos que la estrategia, pues puntualmente es realizar la gráfica. Pero en este tipo de ejercicios, digamos que cuando nos dan, por ejemplo, acá, que nos dieron los, digamos, los títulos de la tabla, es decir, a quién voy a tener en primera, digamos, razón y a quién voy a tener en el segundo componente. En este caso, pues tendría acá antecedente, tendría, bueno, antecedente y consecuente. Entonces, digamos que una forma de mirarlo, pues obviamente es desde la gráfica, pero es mucho más práctico si nos apoyamos en estos valores que nos dan como antecedente y como consecuente. Entonces, digamos que aquí vamos a encontrar unas diferencias. La primera es que vemos que de 0,2 a 0,5 hubo un aumento, ¿cierto? Digamos, en todo lo que es antecedentes. Nuevamente, de 0,5 a 0,8 hay aumento. De 0,8 a 1,2 hay aumento, de 1,2 a 1,5, ¿cierto? Es decir, aquí siempre hay un aumento. Pero miremos que en el lado de los consecuentes, lo que se evidencia es siempre no un aumento, sino un desaumento, ¿cierto? Por así decirlo. Es decir, acá lo que tenemos es una función que decrece, es decir, a medida que vamos al siguiente consecuente, vemos que la cantidad decrece, mientras que en los antecedentes sí continúa el crecimiento. Es decir, que acá en los antecedentes lo que estoy teniendo es lo contrario a un aumento. Y esto pues ya digamos que de entrada, ¿qué nos permite decir? ¿Qué podríamos decir ya solamente observando esas condiciones? ¿Será que se trata de una proporción? ¿Se trata de qué? ¿Qué podríamos decir desde ahí? ¿Hay una correlación? ¿No, nadie? Es una proporción, ¿no? Es una proporción, pero fijémonos que, por ejemplo, si fuera proporción, tendría que pasar que 0,2 por 4 fuese igual que 25 por 0,5. ¿Y eso se cumple? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se cumple? ¿0,2 por 4 es igual a 25 por 0,5? ¿No? ¿Qué pasó hoy, muchachos? ¿Hoy no quieren participar? No da lo mismo. No da lo mismo. ¿Y entonces qué podemos decir desde ahí? Es una correlación.
No, porque pues, acuérdense que para que se diera la correlación por ahora directa, que es la que hemos visto, decíamos que aumentaba A y aumentaba B. O sea, aumentaba el antecedente y aumentaba el consecuente, pero aquí no hay aumento. Ahí solo aumenta uno y el otro reduce. El otro reduce. Entonces aquí no hay, aquí ni correlación directa, ni proporción por ahora, ¿cierto? O bueno, ni proporción directa. Entonces, por ahora no tenemos ninguna de las dos, porque ya hemos probado que primero, a medida que aumenta el antecedente, el consecuente no aumenta, disminuye. Entonces, aquí ya podemos asegurar no hay correlación directa. Y por otro lado, el producto cruzado, ¿cierto? 0,2 por 4 no es lo mismo que el producto cruzado de 25 por 0,5. Entonces, aparte de que ni hay correlación directa, ya seguro tampoco hay proporción directa. De hecho, acuérdese que para que se dé la proporción directa, también debe haber correlación directa. ¿Sí? Eso es algo de lo que ya habíamos definido. Bueno, y entonces, ¿qué más podemos analizar sobre esta gráfica? ¿Será que podemos calcular el valor de Z? Ahí nos están diciendo que bueno, las tablas, digamos, en la parte de antecedentes vamos a tener valores X, cualesquiera, y en la parte de 1 sobre X al cuadrado, pues es justamente acá, tomar, por ejemplo, para el primero, 1 dividido 0,2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Y aquí, pues esto es lo que nos da 25. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? ¿Van hasta ahí o no es claro lo que estamos diciendo y el hecho de la demostración que hemos dado de que no hay correlación? ¿Para alguien no es claro por qué no hay correlación ahí? Mister, ¿me puedes volver a explicar? Bueno, lo que estamos diciendo es que acá no hay correlación directa porque a medida que aumenta A, B no aumenta. B hace lo contrario, disminuye. ¿Sí? Entonces decimos no hay correlación directa. Y si no hay correlación directa, pues mucho menos va a haber proporción directa o proporcionalidad directa. ¿Sí? Acuérdense que lo que nosotros decíamos era, bueno, nosotros podemos tener una tabla de valores, por ejemplo, digamos X y Y, y tomar valores, por ejemplo, 1, 5, 10, 17, y que acá, por ejemplo, tengamos 2, 6, por ejemplo, 10, digamos 14. Sí, acá, por ejemplo, en esta, a medida que aumenta A, esto es A, aumenta también B, ¿cierto? Es decir, hay un aumento de consecuentes y de antecedentes. Entonces, aquí decíamos, si aumenta A y aumenta B, entonces, ¿cómo se llama? Entonces, ¿qué pasa? Es una correlación. Es una correlación directa, ¿cierto? Entonces, por ahora esto es correlación directa. Ahora, si miráramos, por ejemplo, los productos cruzados, 5 por 2 daría 10 y 6 por 1 daría 6. O sea que no hay proporción. O sea que solamente nos quedamos con correlación, ¿cierto? Pero si hubiesen ambas, si hubiese, por ejemplo, si tuviésemos X y tuviésemos, por ejemplo, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, por ejemplo. Acá fíjese que hay aumento, ¿sí? Se cumple también que si aumenta B. Entonces, por ahora aquí también hay correlación directa, ¿cierto? Pero También fíjese, hay, pero acá también hay además, proporción. exacto, aquí además va a haber proporción porque 2 por 2 es 4, 1 por 4 es 4, ¿sí? Así como, por ejemplo, 6 por 4 da 24 y 3 por 8 también da 24. O sea que aquí, además de que hay correlación, también hay proporción, ¿cierto? Entonces, como en este caso, a medida que aumenta A, aumenta B y además hay proporción, pues decimos que se trata de una proporción directa. Pero fíjese que acá en el ejemplo que estamos dando, no está pasando ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Aquí, a medida que aumenta A,
disminuye B. Entonces ya de entrada podemos decir no hay correlación directa. Y si no hay correlación directa, pues mucho menos va a haber proporcionalidad directa. Fíjese que la correlación directa se cumple también en la proporcionalidad directa. ¿Sí? ¿Es claro? Ujú. Listo. Sí. Entonces, bueno, entonces nos devolvemos al ejemplo. Entonces miramos, listo, aquí no hay correlación directa, pero puede que haya una correlación entonces inversa, porque resulta que aquí se trata de algo donde aumenta A, pero disminuye, Disminuye B. disminuye B. Entonces, ¿esto cómo se llama? Esto por ahora se llama una correlación inversa. Inverso. ¿Sí? Entonces, directa quiere decir que si aumenta A, aumenta B. Inversa quiere decir que si aumenta una, disminuye la otra. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Resulta que acá, pues digamos que tenemos ya, como les decía, digamos, las cabecillas de la tabla. Es decir, aquí, por ejemplo, me están diciendo esto va a ser X y va a ser cualquier valor, nos los están dando todos. Pero esto que tenemos acá como B, o sea, todo lo que es los consecuentes o la lista de consecuentes, o sea, B, todos estos me dice que es de la forma 1 sobre X al cuadrado. Entonces, si yo tomara, por ejemplo, el primero, si yo quisiera encontrar este 25, lo que me están diciendo es lo siguiente. Bueno, pues entonces ese tiene que ser 1, fíjese que acá lo está diciendo 1, sobre X al cuadrado, pero en este caso X es 0.2, o sea que queda 0.2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 0.2 elevado al cuadrado? ¿Cuánto es? 0.04. Muy bien, 0.04. O sea que tenemos 1 dividido 0.04. Y ahora quiero que hagan esa división. ¿Cuánto da 1 dividido 0.04? Dice que da igual a 25. 25, ¿cierto? O sea que efectivamente aquí ya hemos encontrado el valor del 25. Ahora miremos cómo llegaríamos al 4. Entonces, en el segundo caso, eso nos daría de la siguiente manera. Nos daría 1 sobre 0.5 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 0.5 elevado al cuadrado? 1, ¿no? No, 0.5 No, no es por 2. Ah, no. da 0.25. Muy bien, 0.25. Sí, porque es que no es 0.5 por 2. Este cuadrado no quiere decir que multiplique esto por 2, sino que lo multiplica por él mismo 2 veces. Sí, o sea, Ah, sí, sí, 0.5 por 0.5 que da sí, qué pena. 0.25. Y finalmente 1 Ujú. dividido 0.25, ¿cuánto les da? 4. 4, ¿cierto? Entonces 4. aquí efectivamente encontramos el 4, que es el segundo valor de la tabla. ¿Sí? O sea que para hacer acá el valor de z, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, de nuevo vamos a utilizar 1. la misma indicación que nos dan para B. Recuerden, nos están diciendo B siempre va a ser 1 sobre X al cuadrado. ¿Sí? Y el X aquí yo ya lo tengo, miren, es 0.8. O sea que en este caso el valor del consecuente, o sea de B, debería ser 1 dividido 0.8 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto da 0.8 elevado al cuadrado? Uy, espera. 0.8 elevado al cuadrado me da 0.64. 0.64. 0.64, ¿cierto? Listo. ¿Y ahora cuánto da 1 dividido 0.64? Da 1.5625. Sí. Sí, 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 eso da 1.5625, 5.625. ¿cierto? Listo. Entonces ya tenemos aquí el valor para z. De hecho, fíjense que aquí ya nos habían ayudado a encontrarlo. Entonces ya tenemos el valor de z. Bueno, Aquí. Ujú. listo. ¿Hasta ahí van?
Sí, señor. Listo, entonces estamos por ahora en que hay correlación, por ahora inversa. Entonces vamos a mirar si esto nos lleva también a encontrar una proporcionalidad inversa. Entonces, en este caso, ¿cómo se mira la proporcionalidad? ¿Se acuerda que en proporcionalidad directa, voy a colocar acá nuevamente el ejemplo. ¿Se acuerda que en proporcionalidad directa, por ejemplo, cuando teníamos un medio igual a un cuarto, perdón, igual a 2/4, igual a 3/6, ¿cierto? ¿Se acuerda que en este caso siempre hacíamos una división? Y en este caso era era 1 dividido 2, aquí era 2 dividido 4, aquí era 3 dividido 6, ¿cierto? Y en todos los casos, ¿qué nos iba a dar? Esa división, ¿cuánto nos da 1 dividido entre ¿El 2? mismo? ¿Es el mismo? 2. 0.5, ¿cierto? 0.5. Listo. Y 0.5 es el cociente para todas, ¿cierto? Y esto por eso decíamos que esto se llamaba K, porque era la constante de proporción, ¿cierto? Sí. Aquí en proporcionalidad inversa ya no vamos a mirar el cociente. Entonces, no división, sino que ahora vamos a mirar es multiplicación. Multiplicación. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos la multiplicación y hacemos una lista con esos valores, nos quedaría de la siguiente manera. Yo voy a borrar esto por acá. Creo que esta gráfica no la vamos a necesitar porque incluso no lo estamos haciendo todavía desde la gráfica. Bueno, yo voy a borrar todo esto. Y entonces voy a hacer acá una lista de productos entre ese antecedente y consecuente. Entonces ya no es división, sino ahora es un producto. Entonces, ¿cuánto nos da, por ejemplo, 0.2 por 25? 0.2. Da 5. Da 5, ¿cierto? 5. Listo. 0.2 por 25. Sí, listo, da 5. Ahora, ¿cuánto da 0.5 por 4? 2. 2. 2, ¿cierto? Entonces vemos que tampoco hay una igualdad, ¿cierto? Tampoco se maneja ese criterio. De hecho, si hiciéramos 0.8 por el valor que acabamos de encontrar, que es 1.5625, ¿cuánto nos daría? Multiplicado, dividido, profe. Multiplicado. Parece que aquí ya es multiplicando. ¿Cuánto, perdón? 0.8 multiplicado por 1.25. La ganó. 1.5625. No. No, 1.25. a mí me da... Ah, ok, sí. Sí, 1.25. ¿Cierto? Entonces vemos que en ningún caso el resultado es igual, ¿cierto? Entonces no hay, digamos que no hay una constante de proporción. Entonces por ahora a esto lo llamamos una correlación inversa. Relación. ¿Listo? Inversa, pero ojo, no es correlación directa, es correlación inversa. ¿Quién me recuerda por qué es inversa? Porque no Porque dan se lo mismo al multiplica. multiplicarse. No, pero No, acuérdense porque se que, multiplica acuérdense cuando que Porque ese no está se criterio... divide, pero dividiendo. si se multiplica. No, Sí, acuérdense porque que... ya ¿Por no qué no? estamos... Porque no dan lo mismo al multiplicarse. No, acuérdese que es simplemente por el hecho de que a medida que aumenta A, disminuye B. Disminuye B. Sí, es cierto. ¿Sí? Solamente por eso ya podemos decir correlación inversa. ¿Listo? Bueno, miremos entonces acá otro ejemplo. Permítanme, yo borro un poquito acá para acomodar esto. Pero... Listo. Entonces miremos acá la conclusión que nos dan sobre eso que acabamos de hacer y es, a medida que el antecedente aumenta, el consecuente disminuye. Llamaremos a estas razones de correlación inversa. ¿Listo? Entonces, esa es la conclusión que hasta ahora tenemos. Entonces, ahora vamos a mirar este otro ejemplo. Entonces, aquí tengo un segundo ejemplo donde lo primero que podemos identificar es si se trata
de una correlación inversa o directa. Mejor dicho, la correlación siempre va a existir, ¿sí? Pero la correlación, dependiendo de si es directa o inversa, y si además de eso nos da una proporcionalidad, pues decimos que ya hay proporcionalidad inversa o directa. Listo, entonces miremos acá qué pasa. Miremos que en este caso la velocidad va a ser el antecedente y el tiempo, según esta tabla, va a ser el consecuente, o sea, B. Entonces, ¿qué le pasa a B si aumenta A? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Mire que de 15 pasé a 30, o sea, aumenté, de 30 pasé a 45, volví a aumentar, de 45 a 60, ¿cierto? Pero fíjense que a medida que fue aumentando, en B el valor fue disminuyendo. Entonces, de 18 pasé a 9, de 9 luego pasé a 6, de 6 pasé a un valor Z que no lo hemos encontrado, y finalmente de ese pasé a un valor de 3.6, ¿cierto? Entonces, por ahora decimos, bueno, esto es una correlación inversa. Inversa. Por ahora no podemos decir nada más. Listo, entonces ahora vamos a probar que además de ser correlación, de pronto pueda llegar a ser proporcionalidad o proporción. Entonces, miremos que, por ejemplo, ¿cuánto nos daría 15 multiplicado por 18? 135. ¿A qué? No, mentiras. 15 por 18 da 270. 170. Listo, bien. Entonces, en este caso tenemos 270. Ahora, ¿cuánto da 30 por 9? 270. 270, ¿cierto? ¿Cuánto da 45 por 6? 270. 270. Esta no la tenemos todavía, entonces no la podemos ver. Pero esta, por ejemplo, 75 por 3.6, ¿cuánto da? 270. 270. Mister, entonces ahí se podría hacer como Ahí buscar un número proporciona. que Ajá. multiplicado por 60 me dé 270. Exactamente. Eso es lo que ok. habría que hacer ahí. ¿Listo? Entonces, ahora, acá, con Pero- esto, lo que podemos decir es que también es proporcionalidad inversa. O sea, hay proporción inversa. Ejemplo, si hay proporción y estamos en una inversa, entonces se le pone inversa, ¿verdad? Sí, exacto. Mejor dicho, la proporción siempre se va a dar cuando hay igualdad, ¿cierto? En este caso ya no de los cocientes, sino ahora de los productos. Sí, o sea, ya no es dividir antecedente dividido consecuente, sino multiplicarlos. Y que en ese caso siempre se nos dé la igualdad, ¿sí? Y aparte decimos que es inversa porque Mister, parte entonces, de la correlación. Sí, dime. porque ahí en vez de multiplicarlos como en producto cruzado, los multiplicamos el de arriba con el de abajo? Porque lo que yo estoy diciendo es que estamos encontrando una constante que ya no parte de un cociente, ¿sí? O sea, acuérdense que habíamos dicho si A y B son números, A sobre B es la razón, ¿cierto? Pero esa razón tiene una constante que se da al hacer la división. Pero esto era solamente para las proporciones directas, ¿sí? Que en las proporciones directas era donde se cumplía las tres propiedades que ya vimos. Entonces, la propiedad de la constante, Ok. la propiedad de producto de extremos igual a producto de medios. Entonces, Medio. Exacto. y tercera proporcional. Y la tercera proporcional. Esas son las propiedades que Mister, veíamos. entonces, ¿Sí? ok. Entonces, como en vez ahora de dividir pasamos a multiplicar, se hace con el de arriba y con el de abajo, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Pero eso es solamente porque ya hemos verificado que es una correlación inversa. O sea, si no hemos verificado que haya correlación inversa, no tiene sentido mirar esta otra propiedad. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces ahora sí, calculemos el valor de O Z. sea, en esta proporcionalidad inversa El valor de son Z es 4. ¿cómo se llama? Sí. 60. Están las... Espera un momento, mister. Dale. El valor de Z es 4, profe. 4, o sea que 60 por 4 da 270. 4.5. No, perdón. Sí, 60 por 4. Ah, no, mentiras, no. Da 200. No. 4.5. 4,5 creo que es. Bueno, lo podemos hacer de dos maneras.
Podemos Sí, decir, profe, bueno, Sí, es 60, 4. 60 multiplicado por z, que es un valor que aún no conozco, debería darnos 270, ¿cierto? O sea que z es igual a 270 dividido 60. 0 cancela 0. Y finalmente, ¿cuánto es 27 dividido 6? 4.5. 4.5. Listo. Esa es una forma de encontrarlo, ¿cierto? Entonces, ya podríamos decir ahí, listo, el valor de z en este caso es 4.5. Pero así como en las proporciones directas tendríamos también varios métodos, asimismo acá también vamos a tener varios métodos. Entonces, el otro método que podríamos hacer es el siguiente. Fíjense que ya ahora las igualdades ya no las damos en productos cruzados, sino en productos directos. Entonces podemos decir, bueno, si 15 multiplicado por 18 es igual a 270, pues entonces debería pasar que también 60 multiplicado por z sea 270. O sea, en ambos casos esto debe darnos 270, 270. ¿cierto? Y acá pues podemos hacer la operación, 15 por 18 ya sabemos que es 270, 60 por z sigue siendo 60 por z, o sea que a 270 lo divido entre 60 y eso me queda el valor de z, o El sea que resultado es 4.5 Z. es z, 4.5. ¿cierto? Listo. Entonces, esto se da, digamos que quiero explicarles también este ejemplo, porque tiene toda la lógica y es que en este caso tenemos velocidad y tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, avanzo a una velocidad de 15 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces podría decir, bueno, pues obviamente si aumento la velocidad, disminuye el tiempo. O sea, por eso es que vemos acá, si duplique la velocidad, pues disminuye el tiempo a la mitad. Ujú. ¿Sí? Porque obviamente la velocidad es inversamente proporcional al tiempo. En este caso es cuando vamos a entender qué magnitudes son directamente proporcionales o qué magnitudes son inversamente proporcionales. Ah, ¿No? Ujú. Bueno, aquí pues tenemos una gráfica, entonces digamos que con esos mismos datos nos dieron una gráfica, entonces nos dijeron que bueno, acá por ejemplo tenemos 60 con 4.5, tenemos, bueno, aquí tenemos mapeados todos los valores, por ejemplo 30 con 9, pues aquí estaría 30 con 9, más o menos por acá. Estaría también, por ejemplo, ¿qué otro valor? El 15 con 18. Entonces fíjese que si ustedes toman acá el 15, que es más o menos acá, van a llegar aquí al 18. ¿Sí? Y fíjense cómo es esta gráfica. ¿Se acuerda que las otras gráficas que habíamos visto eran siempre de una forma particular? ¿Cómo era esa sí. forma? ¿Quién me recuerda cómo era esa forma? Arrancaba de cero a más. Muy bien, primero arrancaba desde el 0, Y ¿cierto? era recta. Y era una línea recta, ¿cierto? Entonces acá fíjese cómo es el comportamiento gráfico de estas que ya no son, digamos, razones directamente proporcionales, sino que ahora son inversamente proporcionales. ¿Listo? Bueno, miremos entonces acá la conclusión que nos dan. Entonces nos dicen, observemos que al multiplicar 15 por 18 nos da 270, al igual que 30 por 9, que fue lo que ya hicimos. Entonces obtenemos una constante. Pero dice que cuando sucede esto, se dice que el antecedente y el consecuente son inversamente proporcionales. Justamente lo que les estaba diciendo. Y esto nos lleva a decir lo siguiente. La razón de las velocidades 30 sobre 15 es igual a 2. Y la razón sobre los tiempos es de 1/2. Bueno, esa es otra que no les he mostrado. Entonces, miremos que, por ejemplo, ya puedo borrar esto. Entonces, miremos que, por ejemplo, yo podría Mister, tomar, espera. por ejemplo, digamos, 30 dividido entre 2. Y eso nos daría, o bueno, incluso 30 dividido 15 Nos da 2. nos daría 2, ¿cierto? Es decir, lo que hice Y fue, 30 dividido 2 nos da 15. listo. Pero entonces, acá en este caso lo que tenemos es lo siguiente. 30 y 15, digamos que tienen un cociente que va a ser en este caso el cociente de 2, ¿cierto? Pero asimismo, por ejemplo, el cociente entre 9 y 18 es 1/2.
¿Sí? Pero fíjense que 1/2 y 2 son números que son inversos multiplicativos. En otras palabras, yo aquí armé lo siguiente. Voy a colocar M de mayor, M mayúscula de mayor. Se va a colocar acá M mayúscula de mayor y M minúscula de menor. ¿Cierto? Y acá colocaría M minúscula de menor y M mayúscula de mayor. ¿Cierto? Si fíjese que si hago la división del mayor al menor, aquí me da 2. Y si acá también lo hago del mayor al menor, también me daría 2. ¿Sí lo ven? Asimismo, si acá le hiciera la división del menor al mayor, también me daría 1/2. ¿Sí? Entonces, es por eso que también podemos hacer esta claridad, porque lo que vamos a decir es, bueno, hay una constante, que en este caso es el producto, pero esa constante, que es ese producto que nos da 270, también tiene que ver con otras dos constantes, y es que si, por ejemplo, divido un antecedente más grande entre uno más pequeño, me debería dar lo mismo que cuando divida un consecuente más grande entre uno más pequeño. Por eso tomé estos 4 valores, ¿sí? Y por eso en ese caso nos da 1/2 si hacemos la división del más pequeño entre el más grande, o 2 si hacemos la división del más grande entre el más pequeño. ¿Listo? Bueno, y bueno, esto ya es el comportamiento. Acá nos hablan pues de la razón como magnitud inversamente proporcional al tiempo, y pues en términos generales esa sería la definición de proporcionalidad inversa. Ok. Mister, lo puedes, eso te iba a decir, para tomar el pantalla. Igual yo ahorita voy a organizar unas cositas como para